Hola, hola. Bienvenidos a Campestre al Aire, el podcast de la Clínica del Campestre, un nuevo espacio que estamos creando para tener conversaciones sobre salud y todo lo que la rodea, pero más allá de la consulta. Me llamo David Muñoz, soy médico anestesiólogo, especialista en el tratamiento del dolor y me acompaña el doctor Carlos Rodríguez, ortopedista, especialista en la articulación de la rodilla. Caliche, bienvenido y contale a la gente cuál es la idea del podcast. La idea que queremos con este podcast y con este primer invitado que tenemos, pues que es uno de las personas que tiene este sueño viviendo, es comentar y que conozcan lo que hacemos en el día a día, transmitirlo de la mejor manera. Creo que algo fundamental es acercarnos a la gente. Exacto. Dos médicos hablando desde nuestra experiencia y trayendo invitados que con seguridad van a ser muy interesantes para hablar temas cotidianos de salud, temas de interés de la clínica, todo como teniendo una charla entre amigos y tratar de conversar en un lenguaje claro, relajado, de lo poquito que sabemos de medicina y de salud. Que cada vez es menos. Hoy vamos a hablar con uno de los socios fundadores de la clínica para que nos haga un repaso histórico y muy interesante de su fundación hace ya casi 20 años. Bienvenidos. Nos juntamos tres generaciones aquí. Y ahora sí presentemos al viejito pues Oiga, de la reunión. no había otra forma de empezar pues que con ese personaje. Un man que fundó la clínica, vamos a cumplir 20 años el año entrante, habla más que nosotros dos juntos, una leyenda de la ortopedia antioqueña y colombiana. Y la idea es que hoy nos cuente cómo hizo para armar una clínica y cómo logró convocar a todo ese grupo de médicos para hacer este sueño realidad. Démosle una bienvenida hombre, al doctor Hans Peter Kalb. ¿Qué más, Hans? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Estoy mejor que ustedes. Oíste, Hans, primera pregunta, hombre, que siempre he tenido la duda. En tu cédula, ¿cómo aparece? ¿Aparece Juan Pedro o aparece Ve, Hans Peter? ese es un caso que ahora se ha hecho más notorio de lo que hace que yo me pensioné, me jubilé. Toda la vida me conocían como Juan Pedro. Eso fue una profesora del Columbus cuando yo entré a Kinder allá. Entonces salí pues con Hans Peter Kalb Heckel y ella dijo, ¿qué? No, un momentico. Usted aquí se va a llamar Juan Pedro. Y entonces me pusieron ese nombre y como yo en esa época no tenía uso de razón, y entonces, pero toda la vida pues fluctuaba entre Juan Pedro y Hans y Peter y Pira y bueno, una cantidad de nombres. Ahora que estoy pensionado, como ya pensionado y jubilado, todo sale con la cédula y en la cédula dice Hans Peter Kalb. Entonces en todas partes ahora soy Don Hans, ¿cierto? Es decir, yo desaparecí como Juan Pedro y ahora apareció Hans Peter. O sea, Entonces todo el mundo me conoce como Hans Peter. te bautizó la Pero profesora en la cédula, y en la cédula y todos mis documentos, todos los documentos, pasaporte, cédula, libreta militar, todo eso con el nombre en alemán, ¿cierto? Mi papá y mi mamá seguro no se dieron cuenta pues en la encartada que me iba a pegar yo con ese nombre porque los problemas que he tenido con ese nombre aquí en Colombia, pero toda la vida me han dicho Juan Pedro. ¿Pero vos naciste aquí o en Alemania? Yo nací aquí, yo nací en Laureles. Yo nací en Laureles, mi papá y mi mamá llegaron aquí a Colombia, mi papá llegó en el 52, mi mamá llegó en el 54, yo nací en el 58 y yo nací en una casa de un obstetra alemán, el doctor von Kurz, que atendía partos en la casa y entonces nací yo por ahí en Laureles, por ahí en la circular tercera o yo no sé dónde, yo vivía en la circular segunda. Tus hermanos y hermanas son todos colombianos. Yo tengo dos hermanas, yo soy el mayor, después sigue Susi y después Carlota. Yo le llevo 2 años a Susi y a Carlota le llevo 4 y todos nacimos, ellas sí ya nacieron pues en la clínica El Rosario, más caché, los tres nacimos acá. pues, esa mezcla entre tu casa full europea y la calle full paisa, ¿qué? Pues hombre, a ver, yo aprendí a hablar alemán primero que español, mi lengua materna es alemán y yo hablo alemán desde que tengo uso de razón. Y aprendí a hablar inglés en el colegio. Entonces, pues eso fue una ventaja tremenda para nosotros porque hablábamos 3 idiomas. Mi mamá era muy paisa en sus vainas, es decir, era muy alemana en su forma de pensar y en su forma de actuar, pero le encantaba la amistad de las paisas, tenía muchas amigas paisas, le encantaba lo paisa. Ella vivió aquí feliz, inclusive cuando mi papá se jubiló a los 55 años y entonces le dijo a mi mamá, ¿por qué no nos compramos
un apartamento en Hamburgo y nos vamos a vivir allá. Y dijo, váyase usted, yo no me voy para allá, yo caer allá. Entre otras porque ya habían vivido la mayor parte de su vida. Mi papá y mi mamá llegaron a Colombia. Mi papá tenía 23 años, mi mamá tenía 21 años. Y habían vivido mucho más tiempo en Colombia que en Alemania. Ellos se consideraron alemanes toda la vida, vivieron como residentes toda la vida en Colombia, pero su corazón y su querer estaba en Colombia. A ellos no les pasa como a los colombianos que van 8 días a España y ya se creen españoles. Siempre fueron alemanes de concepción. Siempre. Y las costumbres en mi casa, todas fueron alemanas. La Navidad, la Pascua, pues todas esas cosas fueron alemanas. Inclusive la colonia alemana en aquella época era una colonia relativamente grande de muchos alemanes que habían venido aquí después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces eran muy unidos y nos reuníamos en las casas de los distintos alemanes y compartíamos comida y compartíamos pues todas las que eran costumbres. Y yo todavía conservo algunas cosas pues de eso, pero yo soy muy paisa pues en mis cosas. Lo que pasa es que yo no puedo, por ejemplo, con la indisciplina, yo no puedo con el desorden, ya esas vainas eso a mí me enerva, pues eso es mí sí me desencasillo, pero en términos generales puedo decir que soy más antioqueño que alemán. Bueno, y siempre que contás historias, hombre, así con mucho humor, ¿de dónde sacaste ese buen ánimo, ese buen humor? ¿Tu papá era así jocoso, tu mamá, o fuiste vos solo? Porque es que los alemanes en general son muy serios, No, pues. mi papá tenía, no, mi papá tenía dos facetas. Y es muy Mi bravo. papá o sea, ciertas cosas no aguantaba. Él, por ejemplo, no se aguantaba el incumplimiento. Es decir, si usted me cita a mí a las 5, es a las 5. Y no es a las 5:15 ni a las 5:30. Pero él tenía muchos amigos con los que disfrutaba mucho. Y yo creo que él sí tenía pues su humor. Inclusive yo siempre he dicho, yo le digo a Beatriz que el humor que tienen los alemanes primero es sobrado. Los cuentachistes alemanes son absolutamente sobrados. Y son chistes que no se pueden traducir. Es decir, no dan para traducción, pero yo me sentaba con mi papá a oír cassettes de chistes, pues de cuentachistes en alemán y nos moríamos de la risa. Pues eso era para morirse de la risa. El humor alemán es muy sobrado. Después de traducido ya quedaba No, descachado, ya no, no, quedaba no. descachado. No, sí, no, es como vos, Carlos Mario Aguirre, por ejemplo, se va para Estados Unidos y cuenta los chistes y las vainas y eso pues, eso a esa gente no le llega, tiene que ser uno paisa para entender eso. Hans, pero tu papá vino a Colombia por la violencia que había en Europa en el momento y él vino o vino por negocios de café hasta donde tengo entendido. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, mi papá tenía como 18, 19 años. Entonces él empezó a trabajar en una compañía importadora de café en Hamburgo y se encarretó con el tema del café. Y ya después trabajó con otra compañía que era la importadora más grande de café en Europa, que era Bernard Rothfuss, que era una compañía alemana pues en Hamburgo. Y entonces él trabajó allá con ellos y un día le dijo a mi abuelo era un librero. Mi abuelo trabajaba en una librería y un tipo muy calmado. Y entonces mi papá le dijo, no, yo no me aguanto esta vaina aquí. Alemania quedó destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Las oportunidades para nosotros los jóvenes son muy escasas. Yo me voy a ir, que me dijeron que en Colombia hay mucho para hacer. Entonces mi abuelo le dijo, ¿y usted con qué se va a ir? Y me dijo, no, yo tengo una platica ahorrada y yo tengo el viaje de ida. Él se vino desde Hamburgo hasta Barranquilla en barco. Y de Barranquilla se vino en tren hasta Medellín y ahí llegó, ahí tenía unos contactos donde él empezó a trabajar primero con un cafetero que se llamaba un señor Alfredo Laumayer, que fue el que lo acogió inicialmente y mi papá trabajó con él un tiempo y después con un compañero amigo de él montaron Compañía Cafetera del Caribe, que era una compañía filial de Rothfuss en Alemania. Ellos montaron una trilladora y una compradora de café que exportaba café a Europa. Y entonces mi papá toda la vida trabajó en el café, toda la vida. Y esa parte sí, pues yo disfrutaba mucho acompañándolo a la trilladora y todo eso, pero yo decía, no, este tema a mí no me gusta. Pero también eso en Perú o solo en Colombia. No, mi mamá llegó a Perú. Mi mamá llegó a Lima con mi abuela y con mi tío y mi papá fue por ella a Lima y se la trajo para Medellín y aquí se casaron en la notaría única porque no había una y se casaron aquí y echaron raíces aquí. Él me decía a mí, este es el país que me acogió
este es el país que me dio todo lo que me dio y todo lo que nos dio y todo lo que tenemos. Y yo me mantengo eternamente agradecido. Él disfrutaba mucho y era, si yo soy conversador, ese hombre sí hablaba. Lo que pasa es que hablaba en los ambientes que a él le gustaba. Él organizaba 2 tertulias al año en la oficina y se juntaba con historiadores y con artistas, pintores y todo eso, y ellos hablaban. Yo iba de vez en cuando a esas reuniones. Esa gente no vivía esta época. Ellos vivían la época histórica de los pintores de aquella época, de los historiadores de aquella época, del Colombia antiguo, del Medellín antiguo. Muy distinto, pues, pero lo disfrutaba tremendamente. Y el que todo lo haya sido librero, ¿tenía algo que ver con tener primeras ediciones tu papá de tantos libros? No, eso no tenía nada que ver con eso. Mi papá se interesó inicialmente en arte europeo, y empezó a comprar arte europeo. Después se empezó a interesar en pintores colombianos y compró obras de arte de pintores colombianos. Paralelo a eso, compraba libros. Y él se propuso siempre comprar primeras ediciones, o sea, el primer libro de la primera edición en excelentes condiciones. Y esa colección la hizo durante 35 años. La biblioteca que él tenía en la oficina era absolutamente espectacular. Él empezó comprando libros de alemanes en Medellín, después de alemanes en Colombia, después de alemanes en Latinoamérica, y así hizo una colección de más de 350 libros, que la mayoría eran el primer libro, o sea, el libro índice de la primera edición, y completos, o sea, si tenían algún daño o alguna cosa, no los compraba. Esa colección, después de que él murió, definimos donar parte, y la otra parte no la pagaron a la Biblioteca Patrimonial de AFIT. Allá están, creo que son 360 o 370 libros en primeras ediciones, el primer libro de la primera edición, y es una colección absolutamente espectacular y quedó en muy buenas manos. En esa época, el rector de AFIT era Juan Luis Mejía y el director de la Biblioteca Patrimonial era Abad Faciolince. Y unas obras de arte, que eran la mayoría de obras de arte de pintores de la Sabana de Bogotá, se los vendimos en parte a Suramericana, inclusive una colección muy importante que había de un pintor que se llama Páramo Tirado, la compró Suramericana. Suramericana tiene una colección de arte absolutamente espectacular. Siendo chiquito, estuviste entre cuadros, entre libros, entre café y terminaste siendo médico. Sí. Mira, yo en el colegio, era, fui muy malo para las matemáticas y todas esas cosas. Esa vaina a mí no me gustaba. Yo era pues tarao para esa vaina. Pero a mí me gustaba mucho el tema de historia, me gustaba mucho la geografía y me gustaba mucho el tema de humanidades. Entonces yo creo que por ahí desde tercero, cuarto bachillerato, yo dije, yo voy a ser médico. En mi familia hubo un solo médico, que fue mi abuelo materno. Era cirujano maxilofacial. Él murió en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, que eso pues va en los genes, yo no creo. A mí me gustaba la medicina desde hacía mucho tiempo. Entonces me presenté a Bolivariana y en Bolivariana pasamos al segundo semestre. Y recuerdo yo que le dije a mi papá, ve, ¿cómo te parece que pasé a segundo semestre de Bolivariana? Entonces tengo estos 6 mesecitos para hacer un poco de cosas que quiero hacer. Le dijo, no, pues yo no sé usted qué tiempo va a tener de hacer cosas, porque el lunes se va para el taller, usted va a ir a trabajar a un taller de mecánica, usted va a ser ayudante mecánico en un taller que se llama Salco, Sociedad Alemana Colombiana, era de un colombiano y un alemán, Oscar Schutt y Zavala, que era de Volkswagen. Entonces estuve 6 meses, en la experiencia más espectacular del mundo entero. O sea, para mí fue una experiencia sobrada. Primero, Si te llevamos la combi, no la arreglas. ya, no, yo después a mi papá me regaló un Volkswagen viejo que él tenía, un modelo 54, y ese carro yo lo armaba y lo desarmaba. Yo me sabía ese carro de memoria. Pero digo yo, el compartir con mecánicos, yo creo que ahí pues aprendí algunas cosas del ordinario que soy. Lo otro es lo directos que son. Y este grupo que yo tenía era pues sobrado yo, pero yo tenía que vivir esa experiencia. La experiencia para mí fue espectacular y la disfruté mucho. Me pagaban muy poquito, eso pues a mí realmente no me interesaba, pero me pareció espectacular esa experiencia. ¿De qué promoción de Bolivariana sos? La segunda, nosotros fuimos un grupo muy berraco porque vivimos unas cosas muy difíciles porque nosotros éramos hijos de unos médicos que se han retirado de la Universidad de Antioquia por diferencias, digamos, de tipo político, me imagino yo, de alguna cosa. Y entonces, claro, nosotros éramos los parias, pero nosotros nada teníamos que ver con eso. Entonces, yo me acuerdo, nos mandaron en el segundo semestre, nos mandaron a rotar a Turbo. Y yo no, pues, sin saber de medicina, pero nada, pues, nos recibieron, pues, con
con los puños y las patas arriba, porque dijeron, ¿cómo hay que bolivariana? ¿Cómo hay que yo soy docente bolivariana? A mí no me interesa eso. Allá nos recibió un médico de apellido Marín, tipo más querido del mundo entero, pues. Y así nos tocó en distintos sitios. Yo estuve en Turbo, en Santa Bárbara, en Puerto Berrío, en muchos sitios íbamos nosotros a rotar y fue muy difícil porque Bolivariana no tenía experiencia, es que nosotros éramos la segunda promoción. Las clases las recibían en el sótano del Pablo Tobón. Wow. Recibíamos, no, en el sótano del Pablo Tobón, no, en el lobby, en la entrada del Pablo Tobón, a mano izquierda, ya eso, todas esas cosas no existen. Había un salón separado por vidrios, por vidrieras, y allá recibíamos nosotros las clases, los pacientes entraban, la gente entraba al hospital y todo, y nos veían a nosotros en clase. Nos daban las clases allá, nos daban las clases en el sótano de la clínica cardiovascular y en unos salones que teníamos allá en la Facultad de Medicina Bolivariana. Pues entonces, después de la experiencia en el taller, ¿te quedaron gustando los tornillos y los martillos y las sierras o qué? Para volverte ortopedista. No. Entonces ya empezó medicina y como todos empieza uno medicina y entonces pasa, pues obviamente anatomía, la anatomía fue espectacular, bioquímica, eso fue horrible, patología, eso fue un coladero, la cosa más tenaz del mundo. Yo no perdí semestres, pero sí pasé algunos raspando y finalmente pues nos graduamos. Hablé con Juan Uribe, que fue el compañero mío de carrera y compañero mío rural, Juan José Uribe Pardo, cirujano general, e hicimos el rural en Segovia. Me dijo, venite para acá, para Segovia, hombre. Le dije yo, ¿y eso dónde es? Y me dijo, eso es por aquí en Nordeste, y está en el mapa. Y me fijé en el mapa y dije yo, listo, ya para allá. Con tan buena suerte que para allá había vuelo. Uno volaba a Medellín o tú, un vuelito de 30 minutos y de ahí en buseta 15 minutos hasta Segovia. Y pasamos tan bueno y trabajamos tan bueno allá que nos quedamos 2 años. O sea, yo disfruté el rural, 2 experiencias espectaculares. El año rural para mí espectacular y los 6 meses de mecánico absolutamente espectacular. Y todavía hoy conservo amigos de Segovia y nosotros dejamos una huella tremenda cuando hicimos el rural allá y nos quedamos pues el otro año adicional. Eso fue una experiencia espectacular. Esa fue la primera gerencia que tuviste, el Hospital de Segovia, prácticamente porque ustedes hicieron de todo allá. Sí, porque es que imagínate que, pues hombre, nosotros dependíamos de Yolombó, ¿cierto? Y de Segovia a Yolombó, habían, pues y de Medellín a Segovia habían 175 kilómetros, a Yolombó habían por ahí unos 120 o 130, no sé. Entonces nosotros operamos muchos pacientes en Segovia. Nosotros hicimos histerectomías, cesáreas, colecistectomías, orquiectomías, nosotros hicimos muchas cosas, muchas, y era impresionante, pero no porque lo quisiéramos hacer, sino porque es que no había otra forma de tratar a los pacientes. Yo no sería capaz de ir hoy, pues, mejor dicho, no, me muero el susto. Pero uno a esa edad, 22 o 23 años, uno se le mide a todo. Y nosotros prácticamente nos montamos el hospital al hombro y la gente siempre decía, oiga, los médicos hay que comprar en el hospital, ¿o qué? Porque nosotros le metimos alma, vida y sombrero a eso. Entonces nosotros le sacamos el mayor jugo a ese año rural y después nos quedamos en el pueblo y disfrutamos tremendamente. Fue una experiencia espectacular. Ya consiguieron allá. No hay ningún monito en Segovia, el único monito por ahí chiquito. Sí, al principio sí, ese es el mal de vereda, ¿cierto? Al principio no se veía nada y varios días o semanas después ya todas eran muy bonitas. Pero dejamos muchos amigos allá y muchas amigas con los cuales todavía hablamos hoy en día. Y entonces la ortopedia, ¿cuándo llegó la ortopedia? Hombre, la ortopedia, yo creo que, mira, la medicina tiene una particularidad y es que vos como médico, cuando nosotros rotábamos por las diferentes especialidades, todo te gusta, ¿cierto? Pero yo creo que hay una selección natural ahí, porque yo nunca he sido pues un ratón de biblioteca de esos pues que se lee el último journal y toda esa cantidad de cosas. Yo sí leía mucha medicina, pero no pues como los compañeros míos internistas, pues, que es que esa gente se mantenía, eran ratones de biblioteca. El internista, en términos generales, es muy maniado, o por lo menos lo digo yo pues por los compañeros que yo tengo. Son muy maniados, o sea, el conocimiento no les baja las manos. Y uno que no tenía todo ese conocimiento, uno decía, hombre, yo soy como mal mecánico, ¿cierto? Y la mecánica tiene mucho que ver con la ortopedia. Y a mí la ortopedia desde el rural me encantó. Pues es decir, cuando a nosotros llegaban pacientes de cirugía, Juancho era el que estaba ahí. Y cuando llegaban pacientes de ortopedia, yo era el que estaba ahí. Entonces me fui encariñando con la ortopedia. Y yo tengo una característica y es que si a mí se me metió una cosa en la cabeza, yo por ahí me voy. Cuando ya estaba absolutamente seguro
que quería ser ortopedista, yo dije, yo no quiero ninguna otra cosa distinta a la ortopedia. Y entonces dije yo, ortopedista. Y ortopedista en Colombia. Y después pues, de los 4 años que uno hace la ortopedia, vos te fuiste a Estados Unidos a estudiar pie y viniste a tener tu primera experiencia a montar negocio de salud. O primero montaste el negocio de salud y después te fuiste a estudiar pie. ¿Cómo era el cuento de tu remontada con Carlos Prada, con Carlos Araza? Yo tenía una amistad con Carlos Prada y la Clínica del Sur en esa época pues apenas estaba empezando, había sido fundada por 5 ortopedistas, pensaron que todo iba a ser ortopedia y resulta que los primeros 10 o 15 pacientes que llegaron, el uno llegó con dolor de cabeza, el otro llegó con una crisis hipertensiva, el otro llegó con una gripa, el otro llegó con una diarrea, el otro llegó con una amigdalitis. Entonces dijo, no, esto es un momentico, a ver que esto hay que replantear esta vaina. Entonces buscaron médicos generales y la Clínica del Sur en esa época pues era pues eso no había nada. Entonces yo llegué allá y allá estaban Carlos Prada, Oscar Arias, Diego Guevara, Rodrigo López y estaba José Cadena. Esos eran los fundadores de eso allá. Y yo llegué allá, Carlos me dijo, ¿vos no quieres trabajar allá en la clínica? Yo, listo, entonces empecé a hacer turnos de médico general, pero en esa época pues allá no había nada, pues es decir, la consulta, yo hacía consulta una semana allá. Y Paco, Francisco Javier Hurtado, que era compañero mío, me daba una palomita una noche en la Casa de la Salud en Itagüí y me iba mejor esa noche que toda la semana en la Clínica del Sur. Esa noche me iba excelente. Y la Clínica del Sur era Carlos Araza y yo siempre decíamos que éramos moscólogos, porque es que nosotros éramos mate moscos y lea y mate moscos y tome tinto y hable y no sé qué y no sé cuántas, porque es que no teníamos pacientes. La Clínica del Sur era muy tenaz. Cuando ya pasé a residencia, que yo me presenté 3 veces, ahí no paso, pero yo decía, pues o soy ortopedista en Colombia o no soy nada, pero yo soy ortopedista y soy ortopedista en Medellín. Y lo logré y empecé a trabajar. Por eso digo yo que la gente dice, no, que es que yo he bregado mucho. Vean, lo que uno se propone en la vida, uno es capaz de hacerlo. Y lo que uno necesita ahí es ser intenso y tener una continuidad en lo que uno quiere hacer. Y entonces con eso logramos eso. Y obviamente yo tengo que decir una cosa, yo tengo mucho que agradecerle a Carlos Prada, mucho. Es decir, Carlos y yo fuimos uña y mugre, que algunas diferencias de opiniones nos hubieran separado en la vida, eso es harina de otro costal, pero Carlos era un absoluto motor de la ortopedia en Antioquia. En Antioquia, no en Medellín y no en la Clínica del Sur. En Antioquia. Y en Colombia también. Sí, no, es que Carlos era un tipo quirúrgicamente supremamente hábil. Un tipo que de todo sabía. O sea, la capacidad, la agilidad quirúrgica que tiene Carlos era tremenda. Y el hombre a toda hora era ideando cosas nuevas. Y a mí me parece que eso es absolutamente excepcional en él. Entonces yo tengo mucho que agradecerle. Yo le aprendí muchas cosas a Carlos. Pero obviamente llegó, digamos, el corazoncito a la Clínica del Sur, que fuimos Carlos Araza y yo, y la clínica pues fue creciendo progresivamente. Pasamos cosas muy difíciles. La clínica en la época, yo les digo, en la época del gobierno de Pastrana, a nosotros nos fue más mal que un chucho, pues, es decir, pasamos trabajos económicos y la clínica pues se sobreaguaba porque nosotros estábamos dejando el 40 o el 45% de lo que nosotros nos ganábamos en la clínica, lo dejábamos en la clínica para los gastos operativos. Eso fue tremendo, pues. Pero la clínica fue creciendo progresivamente. Y después de estar todo ese tiempo en la Clínica del Sur, que trataron de implementar un modelo de trabajo, ¿cómo es el salto a formar o a crear la Clínica del Campestre, que es como lo que nos centra hoy? Nosotros teníamos una idea que era fija, no trabajamos post. Eso era pues un impajaritable. Segundo, vamos a gastar en tecnología, porque nosotros comprábamos nuestras propias sierras, nosotros comprábamos el equipo de rayos X, o sea, nosotros compramos la tecnología, eso fue para nosotros fundamental. Y nosotros empezamos pues con gerente Ángela María Wolf, y Ángela nos ayudó tremendamente en eso. Y ahí aprendimos, nos dimos cuenta que realmente una institución pequeña como la nuestra podía vivir de medicina prepagada, pólizas y privados. Eso lo capitalizamos para lo de la Clínica del Campestre. Ahora, ¿qué no volvimos a hacer? Ustedes saben que Fernando Salas me dijo, vos vas a ser el gerente y yo soy el cogerente. Y yo el cogerente. Pues, hombre, yo no sé qué es eso, pues, pero bueno, listo, hagámosle así. Empezamos a definir algunas pautas. Uno, que mucho abarca, poco aprieta. Entonces dijimos, el core business de nosotros va a ser ortopedia, dermatología con los que nos casamos
y medicina interna que veníamos pues con Lucho, ¿cierto? Entonces ese es nuestro core business y le íbamos a meter duro a la medicina privada, a la medicina prepagada y a las pólizas. Y íbamos a seguir con el tema de equipamiento propio, que la clínica tuviera tecnología de punta, a pesar de que esa tecnología de punta nos valía un platal, nosotros no nos repartíamos plata porque es que toda esa plata la reinvertíamos en equipos. Cuando yo me fui para Estados Unidos varias veces a compartir con el profesor, pues digamos mi mentor allá que era Mark Myerson, yo veía a ese hombre en esa clínica con radiología digital y todos los computadores en todos los consultorios con radiología digital y yo decía, ¿cuándo será que tenemos esta vaina? Hasta que un día volví y le dije yo a Ángela, lo que valga el equipo de rayos X lo vamos a comprar. Y nos metimos por ahí y eso fue un absoluto éxito. Lo mismo que equipos macrosierras, microsierras, macrotaladros, máquinas de anestesia, lámparas cielíticas buenas. Es que yo veía las otras clínicas de Medellín del mismo tamaño de la nuestra y yo decía, hombre, qué gente tan amarrada, hombre, ¿qué es esto tan berraco? Yo no me puedo repartir la plata porque eso no va a dar. Entonces, nosotros aportamos un porcentaje importante que lo reinvertíamos en la clínica. Termina el ciclo de la Clínica del Sur y se sientan pues los que comenzaron la Clínica del Campestre y a levantar billete, a decir dónde va a ser. ¿Cómo esto es la toma de decisiones para uno volver a arrancar desde cero? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos socios eran, Hans? Para los que empezamos el campestre, fuimos los dermatólogos, ahí estaba Lina Quirós, Marcela González, Elina Bedoya y Jorge. Y los ortopedistas éramos Carlos Prada, Carlos Araza, Sergio Arango, Juan Carlos Posada y yo, y Juan Carlos Aramillo, pero Juan Carlos se salió, él volvió después, y Sergio Orozco y Fernando Salas. Y Carlos González, pero a Carlos González lo invitamos, me acuerdo yo, Fernando y yo nos fuimos para un cafecito que había ahí, lo invitamos y nos dice Carlos, pero me dice, ¿ustedes por qué me están invitando a mí? Yo vengo de la de Antioquia y no importa. ¿Usted quiere estar con nosotros? Bien, y si no, entonces diga de una vez, pero lo necesitamos allá. Porque nosotros estamos buscando distintas especialidades. ¿Cuál fue el criterio de selección? O sea, voy a llamar a esta. ¿Cuál era el criterio? Pues hombre, el criterio de selección era los primeros, era porque éramos los gestores, ¿cierto? Nosotros inicialmente, cuando la clínica, cuando tuvimos esa crisis societaria, nosotros nos la pasamos buscando lotes y locales y casas y vainas en Envigado. Un día subiendo yo con Ángela Wolf por la 17 Sur y miramos a la izquierda y en el balconcito del lo que era el consultorio de Carlos Prada, que después fue Juan Carlos Aramillo, decía es que se arrienda. Un letrerito, pues, que mejor dicho, había que verlo con binóculos. Apuntamos el teléfono, hablamos con el mayordomo, Amado se llamaba el hombre, y le dijimos, el doctor Restrepo estaba alquilando la casa. Sí, entonces empezamos a hablar con él y pues y nos situamos ahí, ¿cierto? En el sitio donde la clínica está actualmente. Yo tenía una rosca ahí, porque uno tiene que tener roscas, entonces yo le dije a Ricardo, me tenés que ayudar con John Restrepo para que nos adjudiquen esa casa a nosotros, hombre, porque había otro grupo de otorrinos y unos abogados y no sé qué. Y entonces yo le dije a Ricardo, ayúdame con eso. Y Ricardo nos ayudó y entonces nos alquilaron la casa. Y esa casa la alquilamos inicialmente por 3 millones de pesos mensuales y con incrementos del 10% anual. Hablando de lo que decía David ahorita, ¿cómo implementaron ustedes desde el comienzo el sello que nos caracteriza a nosotros como clínica? Y dos, ¿cómo fue negociar para comprarle la casa a don John, que me imagino que no fue fácil negociar con un tipo que es de negocios? Bueno, la primera negociación fue con el alquiler simplemente, ¿cierto? Y entonces él dijo, esta casa es para los médicos. Alquilamos con opción de compra, pero primero habíamos alquilado pues con un costo fijo y ya después negociábamos cada año, ¿cierto? Ya después el tema de la negociación no fue con don John, sino con el gerente de John Restrepo y compañía, que era un señor de apellido Jiménez. Y la negociación con él fue muy fácil. El hombre andaba con una lumbalgia a la berraca. Entonces llegó a la clínica con una lumbalgia y tenía un dolor el más tenaz. Y el hombre se sentó con nosotros y yo lo veía muy incómodo. Le dije, ¿qué le pasa? Y me dijo, no, tengo un dolor de espalda, el más horrible. Le dije, venga, entonces bajamos a urgencias. Se le puso pues un antiinflamatorio, un analgésico, una cosa ahí. Y al hombre se le redujo un poquito el dolor. Pues eso es cuando uno dice que se alinearon los astros. La negociación es esta. Y le compramos, es decir, negociamos la casa.
Esa negociación fue muy fácil, pues fue casi que un accidente. Lo que sí fue muy tenaz fue al principio el alquiler y nosotros construyendo sobre un local, pues sobre un lote que no era nuestro. Esa sí fue la metida de patas más bestial, nos decía todo el mundo. ¿Cierto? Dijimos, ¿ustedes cómo le ocurre construir semejante mamotreto ahí en un lote que ni siquiera es de ustedes? Y le dijimos, hombre, nosotros estamos tan seguros de que esto va a ser de nosotros algún día, que nosotros sí se nos ocurrió eso, porque eso no se nos ocurrió. Y yo digo una cosa, el éxito que tuvo la clínica del campestre inicialmente fue ese ímpetu que todos los socios y todo el personal que nos acompañó desde el principio tenían mirando en una sola dirección. La gente estaba absolutamente embriagada de positivismo. Eso era impresionante. O sea, a nadie le queda la menor duda de que ni la clínica iba a ser para funcionar nosotros, ni que la clínica algún día no fuera nuestra. Eso fue impresionante. Es decir, ahí no sacó a nadie, porque todos estaban orientados a meterle el hombro a esa vaina. Eso fue una cosa tenaz. Contanos la historia de la compra de la casa de atrás, del parqueadero, que esa es muy buena. Lo que pasa es que yo hacía unos boletines, ¿cierto? Yo hacía boletines cada mes, cada 20 días, 2 veces al mes, dependiendo de la información que hubiera. Entonces, yo tenía algunos enemigos, pues no enemigos, sino personas que decían, ¿para qué vamos a comprar eso? ¿Qué vamos a comprar cosas? Esa plata repartámonos a nosotros, hombre, dejémonos de bobadas. Y le digo, ¿cómo así? Entonces, ¿cuál va a ser el patrimonio? Es que nosotros tenemos que tener un patrimonio. Yo tengo que tener un patrimonio, por Dios. Entonces, eso fue una pelea. Entonces, ya habían firmado algunos, no me acuerdo cuántos, ponele que de 13 o 14 hubieran firmado 8, ¿cierto? Y ese lote lo estábamos negociando nosotros con Santiago Tobón. Y entonces me llamaba Santiago y me dijo, ¿qué hubo, Juan Pedro? ¿En qué van las cosas? Y le dije, no, espérate a ver, que es que lo estoy tratando de convencer. Muy difícil de convencerlos. Entonces yo dije, hagamos una cosa, espérate, Santiago, mañana hablamos. Entonces esa noche me senté y escribí un boletín y dije yo, tranquilos, ya no hay problema, no tenemos que meternos la mano al drill. El lote enseguida se vendió. Amproseguros lo vendió. Ese lote ya no nos tenemos que preocupar. No se preocupe. Y eso se armó una cosa la más berraca. ¿Cómo así que se vendió? ¿Pero cómo así que? Y le digo, pues si ustedes no hablan. Entonces se vendió, ya se vendió, ya nos vamos a centrar solamente en este lote. Porque yo también tuve algunos que estaban en contra de comprar el lote de Restrepo. Pero bueno, ese fue más fácil. Pero este de atrás, no, que gastaré plata, que no hay qué. Entonces le dije, no se preocupen, ya se vendió el lote. O sea que ya vamos a tener un vecino ahí y ya eso no es de nosotros, entonces vamos a ver qué hacemos con el parqueadero. Y eso generó, pues, obviamente un cataclisma, una cosa muy tenaz, y yo dejé eso hasta el día siguiente. Yo dije, no, mañana les escribo, les digo, pues que... Entonces, al día siguiente les escribí y les dije yo, vea, el lote no se vendió, vengan a firmar ya rapidito, pues, a ver, porque lo vamos a comprar. Y ahí sí se vinieron emberracados, ¿cierto? Eso es lo que llamaba yo la bomba de profundidad. Yo dije, tiramos esa bomba de profundidad y la gente pone las pilas. Y eso ocurrió así, y entonces nos hicimos a ese lote, porque es que era un lote vecino. Es que a mí, ¿para qué necesito un lote a 2 o 3 lotes del que tengo? Es mucho más importante un lote colindante, ¿cierto? Y vos te podés equivocar en el precio, pero usted no se puede equivocar nunca en la prenda. O sea, en el lote no se puede equivocar. ¿Que lo tumbaron? Hoy lo tumbaron. Deje pasar el tiempo, que ese lote después se valoriza. Y estos 2 lotes juntos, pues era un éxito tremendo, espectacular el haber podido comprar los 2 lotes. Y eso es lo que le da la fuerza a la institución hoy en día. De acuerdo. Hans, y devolviéndote a ese momento pues de creación y fundación de la clínica, para vos, ¿cuál fue el momento más difícil en esos primeros años? ¿Tenés un momento que te acordes que digas, no, fue madre, eso está muy duro? El suicidio. Fernando era un tipo absolutamente entusiasta, disciplinado. Teníamos muy buena amistad. Fernando y yo éramos muy distintos porque Fernando era un tipo muy religioso, Fernando era un tipo muy psicorrígido, Fernando era un tipo de hora y punto. Y Fernando era un tipo muy metódico en todo su manejo. Entonces, Fernando y yo le metíamos alma, vida y sombrero a esto. Tuvimos
múltiples reuniones, es decir, para la compra del instrumental, para la compra de los equipos, para la construcción. Nosotros estábamos permanentemente en la clínica, nosotros íbamos diario a la clínica, porque es que nosotros cuando dejamos de trabajar en la clínica en noviembre de ese año 2005, yo ya no volví a trabajar, Fernando tampoco, porque para mí, por ejemplo, fue un trauma tremendo el haber salido de aquella otra clínica pues tan abruptamente. Entonces yo me le podía dedicar todo el día a ir a la clínica. Yo esa clínica me la sabía de memoria, porque es que yo en todas partes estaba. Y te digo que con el constructor nos fue muy mal, pero con Cristina, que es la que está haciendo en este momento la ampliación arriba en Río Negro. Sí, sí. Esa mujer me entendí a las mil maravillas y esa mujer vale su peso en oro, pues esa vieja es sobrada, esa vieja, y allá aprendió y hoy en día lo que es esa muchachita, que es absolutamente responsable, juiciosa, discreta, es decir, es una mujer sobrada. Con ella fue que nos entendimos, Fernando y yo, entonces íbamos a todos los comités de obra y hacíamos todo eso, y Fernando le metió alma, vida y sombrero. Entonces la máquina de anestesia, el autoclave, me acuerdo que el autoclave lo compramos en Brasil el primero y estaba calibrado para altura sobre el nivel del mar. Sí, claro. Entonces, claro, lo llevaron a Medellín, esa vaina no funcionaba. No, qué problema tan berraco. Hemos dicho, no tuvimos y no problemas. Eso fue tenaz. Sí, y después de todos los problemas que tuviste, hombre, después en esos primeros años, ¿cuál fue el momento en que vos dijiste, no, ahora sí la estamos rompiendo y la vamos a sacar del estadio? Hombre, cuando ya estábamos trabajando con las entidades de medicina prepagada, como esto es una nueva institución, entonces nos vamos a dividir por grupos, por parejas, y vos vas a ir a Colsanitas, vos vas a ir a Comeva, vos vas a ir a Suramericana, vos vas a ir a no sé qué, no sé cuántas. Y entonces todos dijeron que sí, todos. Pero es que de decir sí a que se haga efectiva esa situación, no, eso pues, entonces a Ángela le dejamos todos los chicharrones. Ángela fue la que tuvo que, digamos que Ángela fue la que tuvo que hacer todo lo que era la carpintería de ese tema. Fue absolutamente difícil. Cuando ya logramos el tema de las prepagadas y que ya habíamos contratado con, digamos, 4 más grandes, dijimos, aquí ya no fuimos, ¿cierto? Inclusive, Fernando se suicidó en junio. Si Fernando me hubiera invitado a mí a tirarnos del balcón en febrero, yo me había tirado con él, porque es que estábamos en una cosa muy tenaz y era que no teníamos plata, el constructor nos iba a parar el tema y Fernando y yo éramos sufriendo y le dije yo, Fernando, espérate un momentico, es que estamos sufriendo vos y yo, pero es que aquí hay más socios. Tirémosles esa pelota caliente, tirémosla en la próxima reunión a ellos y digámosles que vea, este es el problema y hay que conseguirse 50 millones de pesos cada uno para mañana o pasado mañana, a ver ellos qué dicen, pues, y que sean ellos que carguen también el susto. Eso lo hicimos así. Fernando y yo esa noche salimos livianitos y vimos que todo el mundo se pegó una preocupada a la berraca, pero todo el mundo se acogió pues a ese tema y le metimos la plata y terminamos la obra y logramos pues poner a funcionar eso, porque nosotros íbamos a funcionar en febrero, pero ya entonces marzo y después abril y después mayo, hasta que digamos que a finales de mayo, principios de junio, arrancamos a trabajar. Pero eso fue tenaz, pues, eso fue tenaz. Si vos tuvieras que dividir la historia de la clínica en segmentos, ¿la dirías como en cuántos, según cada gerente? Porque yo creo que como que cada gerente le ha tocado una época diferente de la clínica. Vos si lo tuvieras que dividir en 3 o 4 fases de la historia de los nosotros, ¿qué harías? Para mí serían 4 fases. La primera fase era la de los absolutos ignorantes en una junta organizando cosas que no teníamos ni la menor idea de qué era lo que estábamos haciendo. Es decir, teníamos muchos ímpetus y teníamos mucho compromiso y teníamos muchas pilas, pero nosotros nosotros no sabíamos qué nos esperaba. Las primeras reuniones las hacíamos Ángela, Nacho, Eduardo, Richard, Sergio Orozco y yo. Todavía no habíamos elegido gerente, y todavía estamos en el proceso de construcción. Entonces, esa es como la primera, digamos, fase de la clínica del campestre. Cuando invitamos a Ángela, que le dijimos, Ángela, queremos que seas la gerente administrativa de la clínica, y nosotros le pagábamos de plata que poníamos nosotros, porque nosotros no estábamos ganando plata, entonces era plata, nosotros pagamos ese personal inicial, donde estaba Ángela Ruiz, donde estaban unos auxiliares, donde estaba Claudia, donde estaba Paula, y algunas enfermeras, auxiliares de enfermería, eso lo pagábamos nosotros. Entonces ahí metimos a Ángela. Viene esa segunda etapa donde ya estaba
estábamos con Ángela, estábamos con Eduardo, estábamos con Richard, ya teníamos pues una, digamos, estructura un poquito más bien definida y obviamente los socios. Y ahí entonces en ese proceso empezamos a buscar los otros socios que necesitábamos y que nos hacían falta, ¿cierto? Y esa fue la segunda etapa. La tercera etapa fue una etapa de transición de Ana María, donde Ana María, digamos que le dio más libertad a las personas que trabajaban con ella. Entonces le delegó a Eduardo, y le delegó a Richard, y le delegó a Erika, y le delegó a la jefe, pues a Laura, y le delegó a muchas personas que ella administraba. Y con la junta directiva trabajó pues mancomunadamente. Yo ya me había retirado, yo ya seguí pues como ortopedista, que eso es otra cosa que yo creo que es muy importante y es, hombre, uno tiene que soltar en la vida, uno no puede seguir, que es que yo soy el jefe y sigo siendo el jefe y me quedo aquí de jefe y me hago amarrar a la silla. No, usted tiene que soltar y usted se baja de ahí y usted sigue siendo un soldado raso, común y corriente, haciéndole obviamente la fuerza a esa dirección que esa nueva administración o gerencia define. Y ahora, esta última etapa, que es la de Leonardo, que ya pues es una cosa muy distinta, ¿cierto? Supremamente diferente. Pero yo diría que esas son las 4 etapas. Oíme, Juan, y dos punticos adicionales que hemos mencionado, para que nos dé una opinión. Uno, el tener junta directiva externa. Y dos, Ignacio Vanegas. Pero Ignacio Vanegas actualmente o Ignacio Vanegas antes. No como un sello que nos le dio a nosotros como clínica. Yo creo que Nacho hace parte fundamental de del Ah, no, es que concepto de Nacho, atención. no, es que Nacho es un ser muy especial. Nacho es un ser absolutamente especial, pues. Nacho es un tipo incondicional, es un servidor, es un tipo que está hecho para el servicio. Nacho es un tipo absolutamente sobrado. Y Nacho fue un absoluto incondicional. Yo te digo, Nacho se comportaba muchas veces mejor que cualquier socio o que algunos socios, porque es que el compromiso de Nacho es absoluto. Entonces, Nacho para mí fue pues un referente muy importante en la clínica, una persona muy importante dentro de la atención de los pacientes. Y eso que Nacho tiene, que es ese tema humanístico que es tan absolutamente importante hoy en día. Entonces, Nacho para mí fue pues un pilar fundamental en la clínica del Campestre. Y hoy en día lo ven más ustedes que yo. Es decir, ya ni a las reuniones de mente activa va al berraco porque Matías va metido en las fincas. Nacho, mejor dicho, Nacho sí cambió plumas y se fue a volar. Ese sí está viviendo otra cosa. Pero Nacho es una persona espectacular. Y la junta directiva externa, Juan. Pero esa idea la tuvimos Fernando y yo. Yo me acuerdo que mi papá me decía a mí, mijo, usted no puede tomar decisiones cuando la decisión que usted toma le afecta a su bolsillo. Consígase una junta externa. La junta externa es muy importante porque tienen otra visión. Entonces, yo fui a hablar con el primero que fui a hablar yo, porque por ejemplo, Sergio Arango fue el que se consiguió a Alberto Mesa, porque Sergio lo conocía. A Guille nos había acompañado a nosotros en la Clínica del Sur, entonces nosotros a Guille lo conocíamos, y Ricardo, compañero mío de colegio, pues yo y compañero de Ricardo desde kinder hasta sexto bachillerato. Pues yo era maqueta y ese hombre era pues el faro de luz, pues ese hombre era el más correcto, el tipo era, pues Ricardo sobrado. Yo hablaba con Ricardo muchas cosas y él me decía, me daba como tipsitos. Él fue el que me dijo a mí el tema que tal vez Caliche se acuerda que yo hablaba del 70-20-10, que el 70-20-10 es que vos estás en el 10%, ¿cierto? El 70% están rodeando la administración, o sea, se dejan llevar para donde sea, y hay un 20% que a toda hora no me gusta, esto no, tal cosa, o sea, es repulsa, es como la gallina que saca la cara pues, por la jaula a toda hora. Entonces él me decía, eso hay que mantenerlo menos del 20%, porque eso empieza a indisponer y eso empieza a generar corrillos y discusiones y vainas y cosas malucas. Entonces escogimos esa junta externa y a mí me pareció eso fenomenal. O sea, porque es que nosotros éramos la asamblea y nosotros éramos la junta en la otra clínica. Y entonces ve que compremos esto. No, hermano, está muy caro, no hagamos eso. Entonces nosotros no crecíamos y no corríamos riesgos porque nos daba miedo y porque definitivamente nosotros no sabíamos manejar números. Es decir, a mí cuando me muestran, y todavía hoy yo soy una pelota para eso, a mí me muestran pues, esas tablas que sacaba Eduardo allá, y entonces Ricardo le decía, ve, ellos hablando de unos números, y yo todavía buscándolos. Nosotros sabíamos para dónde íbamos, pero resulta que la Junta era la que nos tenía que decir cómo hacíamos para llegar a donde teníamos que llegar.
¿cierto? Ya la parte de la filigrana y el tema de la carpintería la hacíamos obviamente nosotros, pero ellos decían, métansela a esto duro o métansela a aquello. Yo me acuerdo una vez, yo andaba con Ángela y nos llamó Alberto Mesa, nos dijo, yo hoy me quito el sombrero ante lo que ustedes hicieron. Yo nunca hubiera pensado que ustedes fueran capaces de salir adelante solamente con medicina prepagada, con póliza y con particulares. Me les quito el sombrero, ustedes son unos berracos. Y eso era algo que nosotros teníamos muy claro. Esos eran inamovibles para nosotros. Entonces, la junta externa fue muy importante y yo creo que sigue siendo muy importante. Ellos tienen otras ideas, ¿cierto? Y tienen otros conocimientos y tienen contactos y tienen una visión completamente diferente a la de nosotros. Nosotros a duras penas sabemos de medicina. Ahora, uno tiene pálpitos, uno tiene corazonadas, uno tiene... por ejemplo, cuando yo les dije a Ángela, tenemos que comprar este equipo de rayos X digital, y entonces la junta nos decía, pero eso siempre está carito. Y le digo, a mí no me importa, porque es que esta es la herramienta que nosotros necesitamos aquí. Ese primer mes, nosotros facturamos 25% más en radiología, porque la velocidad de la toma de las radiografías era mayor. O sea, era una herramienta que necesitábamos. Y el tema de y el del software y el de los equipos y el de todas esas cosas. Es que el país en ese sentido es como medio amarradito, pues, pienso yo. Y eso se lo aprendí yo a mi papá. Cuando él tenía la trilladora, él tenía 50 señoras lectoras de café, ¿cierto? Que son las señoras que va bajando el café por una tabla y entonces ellas son las escogedoras de café. Y entonces él le dijo una vez a un tipo, a un cafetero, le dijo, hombre, ¿qué otra cosa puedo hacer yo? Y le dijo, hay unas máquinas Elexo en Italia. Y eso cómo funciona. Esas máquinas leen, mejor dicho, hacen el trabajo de 120 mujeres. Vale tanta plata. Tienen que trabajar a 16 grados centígrados. Necesitan aire acondicionado. Tiene que tener una planta eléctrica porque eso tiene que tener un respaldo. Y dijo él, lo que sea, lo que valga pendejada. Montó esas máquinas y todo el mundo, Juan, ¿y eso qué es? Dijo, ¿eso qué es? ¿Eso es tecnología? Es que si yo no compro tecnología, la parte tecnológica, pues obviamente la habilidad que yo tenga es una, pero la tecnología, eso es absolutamente fundamental en el día, pues hoy en día. Y esa tecnología, ¿quién la compra? La compro yo la compro. Entonces eso es fundamental también, o sea, el tema de equipamiento es absolutamente fundamental. El tema académico es fundamental. Y la parte más fundamental de todas es el tema humanista, el tema humano. El tema de la dedicación al paciente. Yo tuve algunos que me dijeron, no, doctor, no, usted es muy grosero, pero esa fue la minoría. Pero hoy todavía me encuentro con pacientes por ahí y me dicen, no, doctor, la falta que usted hace en la clínica. Y no es por echarme flores, sino porque la gente lo quería uno tremendamente. ¿Y por qué? Pero si no haces falta. Y por eso la gente quiere tanto la institución, porque ese tema humanista, ese tema personalizado, no se puede perder. Eso no se puede perder. Eres un pilar fundamental. ¿Cómo nos ves con la expansión, la sede de Río Negro, todas esas cosas que estamos haciendo ahora con clínica? A mí me parece una berraquera eso. Uno tiene que salir de su área de confort. Ustedes van a tener problemas como un berraco. Van a tener dificultades muchas, pero depende de la berraquera que ustedes le metan a eso. Yo aquí en Río Negro, eso lo veo, mejor dicho, eso está prendido, porque eso nace prendido. ¿Por qué? Porque yo lo detecto el año pasado, a principios de este año, en la asamblea, en las 2 asambleas que estuve, decía yo, les voy a hacer una propaganda aquí, vea, la clínica del Campestre va a quedar ahí enseguida del Jorge Robledo. Y más, no, ¿cómo así? Eso era todo el mundo, ¿y dónde va a quedar? ¿Y cuál va a ser el teléfono? Y le digo, no, espere a ver que eso es para el año entrante, dejen a carajada también. Pero eso cae prendido. ¿Por qué? Cuando nosotros arrancamos en la Clínica del Sur, no nos conocía nadie y sin embargo salimos adelante. Cuando nosotros llegamos a la Clínica del Campestre, nos conocía mucha gente. Inclusive les digo, 105 consultas fueron las consultas del primer día que hicimos consulta en la Clínica del Campestre. 105 consultas. Eso fue una cosa absolutamente maravillosa. Es que eso es lo que uno tiene que hacer. Eso es lo que llaman destrucción creativa. Hoy en día, en todo ese tema, yo que me leí hace poquito el libro de los 2 Nobel de Economía y hablaba de destrucción creativa, hombre, vos estás en tu zona de confort y vos seguís ahí nadando en tu zona de confort. Es que uno no puede vivir en los laureles. Miren, hoy en día, pues, y yo que conozco las clínicas en Estados Unidos, donde yo he estado con profesores míos y veo el crecimiento, esa gente, esos tipos son como unos búfalos, esos tipos jalan y jalan y jalan y jalan y jalan. Y dice, este tipo, ¿cuándo va a dejar de jalar, hombre? Sí,
y Trabajadera siguen la jalando. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes. Ustedes tienen que jalar en Medellín porque ustedes son absolutamente exitosos. Yo me acuerdo que yo les decía a ustedes, proyectar la clínica futuro es a los que vienen, los que están ahora y los que van a venir. Y a eso les corresponde ese tema. Y ya hasta el momento lo que he visto es que ustedes han cumplido a cabalidad con ese logro. Últimamente me dicen, vea qué berraquera, cómo funciona eso en este momento, no se oye el ruido, no hay polvo, le reciben a uno el carro, los médicos queridísimos, pues que yo siempre mando gente allá, yo llamo a Caliche, yo llamo al monito loco ese que en estos días me llamó un amigo mío costurero y me dice, ese es mucho loco ese Felipe, hermano, qué loco tan bacano. Y le dije yo, pero ¿te aliviaste? Y me dijo, sí, yo me alivié. Y le dije yo, muy bacano, porque es que eso es lo que vos necesitas aliviarte. Y vos tenés que tener, es que un paciente no es el que va a ir a comprar zapatos o pantalones o una gorra o un carro. El paciente es una persona que está en desventaja con el médico y con el personal que está con uno ahí, ¿cierto? Es decir, él viene buscando algo para que lo trate un médico bien mierda. Y no mire, no De el acuerdo, computador. No, de eso no acuerdo. sirve. Ustedes en este momento están repitiendo permanentemente el tema de la filosofía de la clínica del campestre, porque es que ese tema es fundamental, porque es que uno no puede decir, yo pensé que él sabía, uno no puede suponer, eso les corresponde a los que están allá. Ese es el fundamental. Es decir, la cultura organizacional de una entidad nace de todos y cada uno de los que está allá. Entonces, los que no saben van a recibir de los que saben. Y los que saben tienen que estar, pero qué repetidera. Sí, señor, qué repetidera. Es que la cultura metro no es porque dijeron hace 30 años, vea, usted se subía al tren y compórtese. No, la cultura metro es una cosa seguida. Eso es un tema cultural. Eso hay que trabajarlo permanentemente. Y ustedes tienen que hacer reuniones con el personal y tienen que hacer reuniones con los médicos y con los socios. Y ahí hay un video, la berraquera, que es que todos hacemos parte de un proceso en cualquier institución. Y el ejemplo fue la película, pues el videito empieza que un chinito se quedó dormido. Entonces resulta que era que le iban a hacer un homenaje al primer ministro chino en un estadio gigante, ¿cierto? Donde el primer ministro chino estaba, digamos, en oriental. Y en occidental estaban todos los niños, que cada uno tenía un cuadro, ¿cierto? Y cuando los pelados levantaban el cuadro, salía la cara gigante del presidente chino. Resulta que el que se quedó dormido fue el del incisivo. El pelado que se quedó dormido, entonces el presidente salió mueco. Entonces ese hombre se pegó una enfurruscada a la raca. Entonces ahí es donde uno dice, hombre, 5,000 muchachitos y por un jiquerón que se quedó en la cama, este presidente chino se emberracó. Por eso vos podés hacer las cosas muy bien en anestesia, vos las podés hacer muy bien en ortopedia, el que está afuera en el parqueadero está haciendo muy bien las cosas, la auxiliar lo hizo muy bien, la niña de facturación lo hizo muy bien, y la farmacia no le dispensó lo que tenía que dispensar de la manera que era. Se cagó en la batica de cuadros. Es una rueda que tiene que funcionar perfecto. Todos los dientes de las ruedas de un reloj tienen que funcionar. Y vos le quitas un diente a una rueda de un reloj de esos de cuerda, hasta llegó. Hans, ¿hace cuánto te retiraste? ¿Cuántos años ya? Me retiré noviembre del 21. Una belleza. ¿Y estás contento? Decís que estás feliz pues estando jubilado, pero contanos cómo es Sí, un día típico tuyo ya. Ve, hombre, la gente dice, vos qué es lo que tanto haces, y yo, pues, hombre, yo no hago nada, pero me mantengo muy ocupado. Mira, yo me acuesto, mejor dicho, ¿qué hora es? Son las 7:20, ya estoy trasnochado. Un día normal mío, yo me levanto 4:30, 4:30, 5 de la mañana. Los lunes, miércoles, viernes y algunos sábados salgo a caminar, faltando 10 para las 6, camino hora y media, eso es un espectáculo, eso es lo más hermoso del mundo entero. Y regreso. Antes de eso, pues me he leído ya El Tiempo y he leído el Colombiano y he leído el Portafolio y he leído pues todo lo que llega por internet me lo leo. Me voy a hacer la caminada, me baño, me voy para la carpintería y empiezo a hacer cosas. Yo estoy asistiendo todavía a un tema de geopolítica que voy los jueves de 9 a 12 del día. En eso llevo ya 4 años y eso es espectacular. Carpintería todavía sigo haciendo muchas cositas. Sembrando árboles aquí y organizando la finca. Me mantengo ocupado. Y fuera de eso estoy en la junta directiva de Colinas y de Caminos, que también me quita mucho tiempo. ¿Y qué ha sido una cosa que no te esperabas estando jubilado que te pasó? Pues esto yo nunca me lo imaginé que me iba a pasar. No. Sí, Es decir, estuviste a mí súper me bien preguntan planeado.
A mí me dicen, veo, vos, no hay días que vos te aburrís. Y yo no tengo un minuto para decir que me he aburrido, pues, y decir, es que me aburrí en tal cosa. No, me aburre bajar a Medellín. Eso sí me aburre. Pero todo lo que yo hago en este momento, lo hago con gusto. Veo, hombre, es que uno se tiene que levantar en la vida con una motivación, ¿cierto? Lo que llaman los japoneses el ikigai. Es una motivación. ¿Cuál es la motivación que me levanta a mí todos los días? Uno sí se aísla, eso sí me ha pasado. Es decir, nos ha pasado que nos hemos aislado un poquito porque para llegar a la portería de aquí, desde la casa, son 6 kilómetros. Entonces Está uno dice, lejos. qué pereza bajar para tal cosa allí nomás, para qué, no sé qué. Para recoger el Entonces uno, domicilio. y por ejemplo, pero cuando nos invitan a Medellín, ve que una comida por la noche. No, por la noche. No, olvídate, pues que yo no voy a bajar a las 6:30 o 7, ¿cierto? Que me demoro una hora bajando para ir a comer y no sé qué, para volver a subir a las 10:30, 11. No, eso pues, entonces, en ese sentido sí nos hemos aislado un poquito, pero eso compensa con otras cosas, ¿cierto? Y uno tiene que, pues uno se va adaptando como a esa diferencia de vida, ¿cierto? Yo me mantengo muy ocupado. Yo no puedo decir que quisiera yo hoy, no. Para ir terminando, danos un consejo para la vida. Ya nos has dado muchos pues hoy, pero un resumen de un consejo que vos digas, esto yo se los tengo que decir a este par de pelados para que les vaya bien. De De pelados, de pelados. pelados, eso De era, pelados. ¿Cómo es? eso era antes, eso era antes. Todo lo que uno haga en la vida lo tiene que hacer uno con tres cosas fundamentales. Uno es entusiasmo, o sea, entusiasmo en todo. Otro es compromiso y otro es pasión. Todo lo que vos hagas en la vida es pasión. Yo, por ejemplo, nunca hubiera sido capaz de ser empleado toda la vida. Pues, yo no me veo siendo empleado toda la vida. Ningún jefe te hubiera aguantado, No, yo disfruté mucho, pues, por ejemplo, en el Hospital General, yo disfruté mucho allá, pero era que teníamos un equipo muy bacano, porque era J el jefe, era el padre apuntativo tuyo. claro. Es decir, cuando nosotros tuvimos la crisis en esa clínica, en la Clínica del Sur, mucha gente nos dijo, oye, ¿por qué no te venís a trabajar aquí? Y yo, no, papá, no, es que aquí hay que montar otra cosa, pues. Yo creo que si uno hace las cosas con esas tres palabras, con entusiasmo, compromiso y pasión, todo sale bien. Y yo creo que uno tiene que ser un absoluto optimista en todo lo que uno hace en la vida, en todo, porque es que en la vida hay muchas dificultades. Y uno dice, hombre, tanta gente hoy en día que ve uno pasando esos trabajos tan berracos, esas dificultades tan tenaces, y no se entregan, y siguen, y le dan duro, y salen adelante. Entonces dice uno tiene que seguir adelante, y hay que hacer lo que haya que hacer. ¿Cierto? Entonces yo creo que son como las actitudes ante la vida, y esas actitudes ante la vida son las que lo hacen a uno salir adelante de todo esto. Bueno, yo no sé vos, Caliche, pues, pero a mí después de esta conversación me queda claro que las grandes cosas no me empiezan con ideas simples y con mucha valentía, pues, obvio, mucho trabajo, aprender de los errores, pero hay que meterle pasión y ganas a las cosas. Sí, mono, yo creo varias cosas. Lo primero, pues, como siempre, le gracias a Hans, porque Hans, en el caso mío personal, ha estado involucrado en muchos momentos de la vida, que desde residente hasta que me permitieron entrar como socio de la clínica, compañero de trabajo y bueno, una cantidad de aspectos. Y, y uno, si algo tiene que aprenderle a Hans es que por donde mete la cabeza la saca y que una vez no entiende tan fácil a los demás que no pueda tener el mismo empuje de uno, lo que es que convencerlos con el mismo trabajo de uno y con los resultados, que realmente yo creo que lo que más ha convencido en esta época a los socios nuestros es los resultados que se vienen dando de crecimiento de la clínica. Entonces, nada más que agradecerle a Hans. Y creo que esto se va a volver parte de la inducción de todo el personal de la clínica. Yo le decía al mono esta semana que una de las cosas que uno tiene que conocer es de dónde viene lo que tenemos ahora. Y la gente tiene que conocer que es que la clínica del campestre no es lo que es ahora, lo que va a ser en un año, y no todo el trasegar de esos tiempos que han habido muchas personas involucradas y a las que les tenemos que dar gracias nosotros. Hans, muchas gracias, hombre, por acompañarnos en este primer episodio, por abrirnos el corazón y por compartir, pues, estas
historias tan chéveres que nos llenan de alegría y de ganas de seguir adelante. Nos vemos en el próximo episodio, Calichi. Aquí debutando en el Bueno, mundo muchas gracias a de ustedes. los podcasts. Oh, está muy bien, está muy bien. Yo pienso que la clínica va por el camino correcto. El dato mata el relato. Vos podés decir lo que querás, pero el dato que vos das, la realidad de lo que estás haciendo, de lo que se está haciendo, es lo que demuestra realmente que la institución va por el camino correcto. El tema de la cultura organizacional es longitudinal a través de la existencia de cualquier entidad. Eso es fundamental. Ustedes lo tienen claro y ustedes lo tienen introyectado, pero hay gente que no lo tiene claro. Entonces eso es fundamental, eso es muy importante. Esa parte es muy importante. Y de ahí, entonces, obviamente, los valores que la clínica tiene para estarla persistentemente repitiendo, para que la gente sepa cuáles son los valores de la institución. Yo a ustedes los felicito porque yo digo, hombre, la clínica hoy en día es mucho más de lo que era cuando yo me fui hace 4 años. Y eso a mí me llena de orgullo, porque eso es haber dejado un legado que ustedes en este momento tomaron esas banderas y no solamente siguieron, sino que la aumentaron. Esa parte es fundamental. Entonces, esa parte es exitosa. Y yo creo, pues, francamente, que la clínica está condenada a ser exitosa. Yo les agradezco mucho esta primera invitación. Espero que no sea la última, pero bueno, ahí estamos. Estamos a la orden, como dicen los montañeros. Hans, muchas gracias por acompañarnos en este primer encuentro de Campestre al Aire y a nuestros oyentes por escucharnos. Síguenos en Spotify y en nuestras redes sociales @clicampestre para que no te pierdas de los próximos episodios. Nos escuchamos pronto.